Eh, la idea de esto es que me faltó tiempo para explicar un par de cositas para que ustedes puedan trabajar con... Bien, por lo menos lo que me gustaría explicarle para que ustedes puedan trabajar con Swing. Entonces, y incluso algunas cosas que están en las slides, y algunas cosas que no están en las slides donde pueden ir viendo. Yo les voy a subir, creo que esto no lo publiqué todavía, entonces les voy a subir este ejemplo a GitHub para que ustedes lo tomen como base, y para que vean. La idea es acá tener una aplicación que tenga un menú, y dentro del menú tener, por ejemplo, un formulario donde yo puedo dar de alta información y tener una tabla. Obviamente que esto todavía no está, está a propósito hecho así, para que ustedes vean cómo esto lo vamos a ir acomodando y demás. Pero bueno, que yo, entre distintas cosas, si este es un campo numérico, tengo que poner una cantidad de kilómetros que tiene el camión y pongo letras, no sé, que aparezcan cosas como... Bueno, ir viendo cómo es que funciona todo esto y cómo es que llegan los datos que están acá a una tabla en la base de datos que tenemos acá. Si yo miro, acá tengo abierto otras cosas, si yo me fijo en la tabla de camiones, que es la que fui insertando, fíjense, voy viendo la información que estaba ahí en pantalla, la voy viendo, incluso podemos hacer al revés, podemos poner acá camión 1, y obviamente eso no se va a actualizar automáticamente, pero si por algún motivo, a ver, tenemos que volver a cargar esto, voy a salir y volver a entrar, cuando vuelva a cargar, deberíamos ver ahí la información, salvo que no haya hecho el commit, que puede haber pasado. No hice commit, acá puse camión 1, pero no... Dice acá, commit debe ser esto. No. El commit, acá, este debe ser. No, el commit, edit, tune. Ahí abajo dice Apply. apply. Ahí está. Ahí el apply. Me estaba faltando eso. Yo creería que si ahora 1, 2, si agrego algo acá, eso, por cómo está hecho, ahí está, ya apareció modificado. Bien, yo les muestro ahí el final de la película y les voy a mostrar, relacionado a esto, la estructura de paquetes que propuse para armarlo, para que no quede... A ver, podemos hacer todo en un único proyecto, en una única clase, si se quiere. Como siempre les dije en algún momento, podemos escribir todo una aplicación Java Eclipse, si se quiere, con todas las cosas que tiene, un único archivo de 3 millones de líneas de código. Después mantener un archivo de 3 millones de líneas de código es imposible. Lo que propuse acá en este proyecto es tener un paquete para lo que es el acceso a la base de datos, es decir, la capa dado, si se quiere, por allá al final. ¿Sí? La capa dado va a ir a guardar los datos a la base de datos o a recuperarla. Después, la capa dado va a interactuar con un paquete de servicios. El paquete de servicios es el que se encarga de verificar y validar la lógica de negocio. O sea, el paquete no se encarga de nada. El paquete no es más que un directorio donde nosotros tiramos clases. La idea es que las clases que tiremos ahí tengan como objetivo validar las reglas de negocio. Las reglas de negocio se validan en memoria, pero para validarlas necesito pedirle a la capa dado que me traiga los datos de la base de datos. Si las reglas de negocio son válidas, los datos se podrán guardar o se podrán leer, y si los leo, se los paso a un controlador, que el controlador es el que se encarga de transformar los datos que tengo en mi base de datos en datos mostrables en la pantalla. Por ahí, no sé, el alumno de ID 23 está inscrito en la materia ID 48, y yo en la pantalla no quiero ver eso, quiero ver el alumno Martín y la materia matemática, ¿no? Entonces, la capa controller es la que se encarga de hacer la vinculación entre los datos válidos y lo que se muestra. Que la capa controller yo la definí por aquí. La capa de la vista, que yo acá definí una capa GUI, se encarga de armar las interfaces gráficas. Lo primero que les voy a mostrar hoy es algo más de información acerca de armar las interfaces gráficas. Y en el medio está la capa del dominio. La capa del dominio vendría a ser algo así como las clases Java que representan las tablas de la base de datos.
las clases Java que te representan información en la base de datos. Entonces, la clase del dominio, generalmente nosotros decimos que si vamos a modelar un curso, tenés un alumno, un docente, un curso, una materia, bueno, esos son los conceptos. Y generalmente todos los paquetes las usan simplemente como una clase donde nosotros seteamos datos y quitamos datos. Esa sería un poco la idea de la estructura que pongo aquí para resolver esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a cargar información en el trabajo práctico de cada una de las plantas o localidades donde están las plantas, nosotros vamos a tener que cumplir determinadas reglas, por ejemplo, que yo en la pantalla voy a decir, bueno, la planta 1 está en la ciudad X, y la planta 2 no puede estar en la ciudad X, tiene que estar en otra ciudad, no puede haber dos plantas en la misma ciudad. Entonces, en la interfase yo cargo, la segunda vez cargo la información, el controller dice quiere cargar otra planta, y la capa de servicio es la que se va a encargar de verificar si eso se puede hacer o no. Ahora, si yo te digo, no, el nombre de la planta tiene que tener por lo menos 3 caracteres, es esta capa la que controla, la que se va a encargar de verificar si los datos que están en la vista se pueden transformar a datos del dominio del problema para analizar el problema. Es un poquito lo que es la diferencia entre reglas de negocio y validaciones. Las validaciones por ahí son validaciones del rango de datos que algo puede tener. Las reglas de negocio implican más validar si una asociación es posible. Es decir, vos podés dar clase hasta en 2 cursos. Entonces la asociación es posible si la cardinalidad llega hasta 2. Si no, si es mayor de 2, no es válida en esa regla de negocio, pero esa es fácilmente cambiar. Mañana habilitamos que des 3 cursos. Las validaciones de datos no son regla de negocio, es decir, que tu nombre tenga, o sea, que no pueda aceptar personas que no tengan apellido, porque no tengan número de documento, deja de ser una regla de negocio, una validación de datos que necesitamos. Bien, eso es un poco a nivel estructura general. Ahora voy a retomar la slide, la de PPT que ya les había presentado anteriormente, como para ir viendo desde la vista cómo armar esto que bastante feo quedó también, ¿no? No es algo que quedó lindo, pero también no lo hice lindo a propósito, o lindo, no lo hice, lo podría ser más organizado, que quede mejor, que se estire, pero quiero que entiendan cómo funciona Java, y si podemos ahora, o con algunas variantes, lo subo después. La idea es que no se nos haga muy largo hoy tampoco, les muestro cómo funciona. Puntualmente ese componente, el de la tabla más que nada, yo les voy a subir también, este es el tutorial para usar tablas de Swing, ahí pueden hacer está ejemplo para hacer casi todo. Lo mismo acá el tutorial para hacer los diálogos, como recién veíamos, también hay ejemplo de casi todo. Bien, me voy a ir a las slides porque yo quería dentro de las slides explicar lo siguiente que tiene que ver con los administradores de layout. ¿Qué es esto? La organización de los componentes. Los componentes de una ventana Swing se pueden organizar de 2 maneras. Es decir, ¿cómo armo yo la interfase? De 2 formas. Automática y automática se lo delego a Java que lo haga. Me queda una pregunta ahí que hiciste, Agustín, si hay base de datos gratis en la nube. Creo que sí hay, pero la verdad no he usado. Lo que tenés, por ejemplo, la nube de Amazon vos podés configurarte tu servidor, es gratis por 1 año. Y ahí vos podés configurar la base de datos que vos quieras. Pero sí hay, tendría que googlear un poquito, pero hay, seguro que hay. Alguna vez busqué y había visto. Bien, decía, ¿cómo se arman las pantallas en Java? ¿Cómo se arman esas pantallas? Bueno, hay 2 formas de hacerlo. Una, de la que les mostré recién, que es automática. Es la más difícil de lograr algo que quede bien, pero es la más fácil de lograr algo que quede bien en cualquier interfase. Y otra de manera fija. De manera fija nosotros especificamos ¿qué gestión tiene una base de datos en la cosa, en la facultad? ¿Les dan un espacio o algo? Ah, sí, pero no ocupan nada las bases de datos. Yo googleo después y les busco dónde hay. Yo tengo un servidor en la nube de Amazon y generalmente las bases de datos las levanto ahí. Igual las levanto en mi computadora, no joden nada, o sea, no pasa nada.
Es más, prefiero usarla local porque tienen más latencia en la nube. Pero, de hecho, la uso local. Para lo que vamos a hacer no pasa nada. Bien, sigo con el tema de los layouts. En Java, si yo no puedo decir, y esto creo que en algún momento de la clase lo dije, pero no explicamos en detalle, que el botón tiene que ir acá arriba. O sí, puedo decirlo. Pero después, cuando en realidad, si pongo el botón ahí arriba no pasa nada, porque la pantalla siempre va a tener de 0 y 0 acá arriba. Ahora, si pongo el botón acá abajo, queda perfecto en mi computadora. Ahora, en la computadora de ustedes puede pasar que ese botón quede por acá arriba, o que no se vea porque queda por allá porque cambia la resolución. Si tienen resolución más alta, este botón les va a venir acá arriba. Si tienen resolución más baja, este botón desaparece porque la pantalla se agranda. Por lo tanto, una aplicación Java que vos hagas basado en posiciones fijas, es decir, este elemento va a ir en el píxel, dentro del sistema de coordenadas, en el 2, 3, no tiene, o sea, tiene grandes riesgos. Básicamente sirve simplemente si vos decís, bueno, mi aplicación siempre va a tener este tamaño, pero después, ¿qué sucede? Que te cambiaron la resolución y demás, y perdiste. En Swing no. En JavaFX hay algunos sistemas de posicionamiento, pero justamente no es la idea en Swing. En JavaFX no lo he usado, tengo que decir la verdad, no soy experto en eso. He usado JavaFX para hacer un par de aplicaciones, pero no he usado esos sistemas de posicionamiento. JavaFX también usa mucho el concepto de layout. Y no sé, y sé que tiene algunos elementos para posicionamiento relativo como el navegador, pero no lo he visto. Y Swing seguro que no. En Swing lo que vamos a ver ahora son distintas combinaciones para hacer que las cosas se acomoden. Y créanme que la pantalla yo les mostré recién, después le voy a dedicar un par de horas y va a quedar, un ratito nomás. No lo voy a hacer durante la clase, pero voy a dedicar un ratito y va a quedar perfecta. Ahora pues, la hice para mostrar los componentes. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo usar Layout Managers. Layout Managers son justamente administradores de layout. ¿Layout qué es? Layout es cómo se distribuyen los componentes a lo largo de una superficie, eso de manera genérica, abstracta, y en Java o a nivel de visual sería cómo distribuimos los componentes visuales dentro de la pantalla. La idea de los Layout Managers es que son componentes que se comunican con la ventana para saber cuál es el ancho, cuál es el alto, para conocer qué componente tienen que poner. A cada componente le pregunta cuál es el tamaño mínimo, el preferido, el máximo, y en función de eso determina cuál es el tamaño que el componente va a tomar y en qué parte de la pantalla va a aparecer. Nosotros como desarrolladores no vamos a tener un control completo. Por ahí puede suceder alguna situación donde el software no termine viéndose como nosotros pensamos, aunque el 99% de las veces tenemos o podemos generar una estructura que el software se comporte como nosotros esperamos. Y tiene un problema que la famosa curva de aprendizaje con los layout manager para armar la interfaz en Java es un poco más complicada. La curva de aprendizaje vendría a ser algo así como que es algo así, si se quiere, ¿no? Donde acá en el eje de la Y iría el conocimiento adquirido y en el eje de las X el tiempo. Entonces, es como que pasa mucho tiempo y vos sentiste que no aprendes nada, y después de algún momento te cae la ficha y como que en 2 días te diste cuenta de todo. Las curvas de aprendizaje, cuando hablan mucho de la curva de aprendizaje, se habla un poco de eso, de cuánto tiempo nos lleva a adquirir conocimiento y qué tan lineal es. La ideal es que un día adquirí 1, otro día adquirí 2, otro día adquirí 3, ¿no? La curva de aprendizaje lineal sería ideal, o mejor aún, una que en poquito tiempo aprendiste todo. Pero bueno, en general, y en la facultad nos pasa mucho, las curvas de aprendizaje tienen más esta forma. Y no sé por qué hay un día que a vos te cae la ficha y de golpe te quedó todo claro. A veces este día es muy después del examen, pero bueno, no importa, lo que importa es aprender. Incluso a veces pasa esto habiendo sacado en el examen un 8, un 9, un 10, digamos, habiendo sacado una buena nota de examen, uno le cae la ficha más adelante. Así que bueno, esas cosas pasan, pero
volviendo al Layout Manager, los Layout Manager van a encontrar estas cosas, van a encontrar que no entienden cómo funcionan las primeras días que lo usen y después un poquito. Entonces, lo que yo quiero hacer con esta clase, y por esto me parece importante, y me parece útil, es que con una explicación o con algunas pequeñas advertencias o cuestiones que les puedo explicar, podemos hacer que en lugar de que la curva, la pendiente, empiece a ponerse en 45 grados tan adelante, por ahí yo explicando algunas cosas antes, podemos suavizar la curva y empezar a aprender antes. Ese es un poco el objetivo de la clase de hoy, más que nada. Así que este que se torna un poco más complejo con muchos componentes, esa es una de las situaciones que tenemos que lidiar con los layout managers. Pero bueno, vamos a empezar a verlos de los más sencillos al más simple. No sé qué pasó, ahí está. Para asociar a un administrador de distribución se usa el método de la clase container setLayout. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, básicamente, vuelvo un poquito para atrás, a esta parte. Habíamos dicho esto, que en Swing son todos contenedores y tenemos tres tipos de contenedores. Los contenedores atómicos, que son el botón, el text field y demás, y los de alto nivel, que son la ventana, el panel, el scroll pane. Bueno, todo contenedor puede tener alguien que le distribuya el contenido interno. Todo el contenedor puede tener alguien que le distribuya el contenido interno. En general, nosotros eso lo vamos a ver sobre los frames, a los frames y a los paneles le vamos a organizar eso. El método setear un distribuidor de contenido lo vamos a aplicar sobre los frames y sobre los paneles. Entonces vamos a venir aquí. Le vamos a setear un distribuidor de contenido. La distribución de los componentes, ¿qué quiere decir? El posicionamiento visual de cada uno de los componentes no se hace automáticamente a medida que se van añadiendo al contenedor, sino que, porque sería ineficiente, porque tengo que mostrar 10 botones, 4 text field, 8 etiquetas, no sé, un montón de datos, y si posiciono cada uno en el momento en que aparece, puede suceder que al sexto elemento que agregue me quedé sin espacio y tengo que reposicionar todo, ¿no? Entonces, en general, lo que hace esto es básicamente un layout manager. Es una clase que está asociada a un componente visual y ese componente visual le delega al layout manager la responsabilidad de setear los píxeles en X y en Y, el ancho y el alto, los márgenes, los bordes, de todos los componentes que tiene. Entonces los va distribuyendo. Y esa distribución se hace cuando se llama el método setVisible. Y si nosotros, por algún motivo, cambiamos queremos hacer que un botón desaparezca, si un botón desaparece, los otros se tienen que correr a la izquierda, ponele. Entonces, cuando sucede eso, nosotros tenemos que llamar el método validate para que Swing repinte todo y vuelva a distribuir los componentes en la interfase. Los layouts que tenemos. Por defecto tenemos el flow layout. Es el administrador por defecto del panel. ¿Y qué hace el flow layout? Si yo a un panel le agrego componentes, los va alineando de izquierda a derecha hasta que se quedó sin espacio en la ventana y después los va alineando de arriba hacia abajo. Si vemos aquí en el ejemplo que yo tenía, este no es justo un flow layout. Fíjense, este no es un flow layout, pero si fuese un flow layout, los componentes estarían alineados de izquierda a derecha, arriba a abajo. Creo que el flow layout, está aquí el ejemplo. Fíjense, el flow layout es este. Yo había copiado un ejemplo. Agrego 1, 2, 3, 4, 5 botones. El título de los botones es el ancho y el alto que le pongo a cada botón. Este es un botón de 70 de ancho y 15 de alto, de 325. Entonces, fíjense lo siguiente, este flow layout lo que hace es, en términos del ancho de la ventana, los acomoda hasta que llegaron al final. Si yo la ventana la achico un poco, ya este tiene que ocupar 25 más 15 más 25, son 50, 65, pero estos dos ya no entran. A la ventana la achiqué a menos de 70, 80, no sé, entonces estos dos no entran, entonces va de izquierda a derecha, cuando me quedo sin lugar empieza a bajar. Esa es la idea del flow layout, bien básico, obviamente no nos sirve para hacer algo bonito, atractivo.
entre las cosas que le podemos setear al flow layout están los gaps verticales, horizontales y el alineamiento, si queremos que sea los elementos estén alineados a la izquierda, al centro, a la derecha. Para visualizarlo mejor, voy a crear acá una ventana, la ventana de ayuda, que simplemente lo que va a hacer es abrir un panel que tenga el flow layout. Voy a ir aquí a... no recuerdo, creo que era ejemplos, app. Bien, aquí está, voy a crear, fíjense, para armar una, voy a crear un nuevo paquete. En la interfase visual voy a crear un paquete para ayuda. Y voy a crear una clase que sea un nuevo JPanel. Panel ayuda, que hereda de JPanel. JPanel era el contenedor que me permitía a mí distribuir los elementos. Acá no. Lo que pasó acá es que Gibson me la hizo. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer como el ejemplo de recién para ir viendo las diferencias. JButton, bueno, vamos a poner JButton, sí, botón 1, igual new JButton, botón 1 vamos a ponerle. Y vamos a poner 4 botones total. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos en el método public void armar panel, que lo que va a hacer es decir qué cosas va a tener este panel. Entonces, this add, por ejemplo, botón 1. Le agrego el botón 1, el 2, el 3 y el 4. Le vamos a agregar todos esos botones. Y en el medio lo que podemos hacer, mientras como total todavía que yo lo haya agregado no quiere decir que se esté visualizando, podemos agarrar el botón 1 y decirle set size, no sé, 100 por 20. Y podemos agarrar el botón 2 y decirle set color, foreground color, color red, o gray, vamos a poner green, ¿sí? No digo que sea feo. Y al botón 3.set size, tenemos una clase que se llama dimension, que también le podemos definir 80 y 40. Y al botón 4, fíjense lo siguiente, también para que vean, set preferred size. Preferred size, ya vamos a ver, pero fíjense, en el botón 4, presten atención todos los tamaños que yo puedo definir. Acá vamos a poner 150 por 30. Puedo definir el preferred size, el set minimum size, cuando se achica, que no se achica menos de 50 por 25, y botón 4.set maximum size, que como máximo no vaya a más de 150 también por 30. Y todavía tengo otra opción que es botón 4.size. Set size, aquí, bueno, le podemos poner ahí directamente, que le vamos a poner 125 por 15. No, vamos a poner 50, que sea más alto. 125 por 50. Y lo que vamos a hacer ahora, fíjense, acá armamos un panel que va a tener los botones. Después vamos a ir viendo algunas cuestiones. Lo que vamos a hacer ahora en nuestra aplicación, cuando hagan clic en el menú ítem de ayuda, vamos a buscar archivo, salir, ¿dónde está? Ayuda. Menú ayuda, manual, en el ítem manual, ahí vamos a hacer
this menú ítem ayuda, acá está, punto, add action listener. Cuando hay un evento o una acción en el menú ayuda, vamos a poner this que es el JFrame, que estamos actualmente, set content pane, el panel principal, un new panel ayuda. Panel ayuda, pero esto no se va a visualizar si yo no lo hago un revalidate. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle, mira, yo te cambié el componente y ahora vamos a decir revalidate. Entonces vamos a revalidar el... salió afuera esto. Vamos a revalidar la distribución de los componentes. This revalidate. Bien, y ahora voy a ejecutar la aplicación. Voy a hacer clic en el menú ayuda. Ah, se me colgó el mouse. Un segundito. Tengo un problema con el USB del mouse. Ahí volvió. Hago clic en el manual y cambié ahí de ventana, pero no se ven los botones. Me falta hacer el repaint. Para que repinte Swing los componentes. Ah, no, perdón. Más que yo agregué el panel ayuda. Esto es interesante. Agregué el panel ayuda, pero no lo agregué. Entonces, panel ayuda, panel igual new panel ayuda. Panel.armar, porque si no lo armo, el panel estaba vacío. Y ahora lo ejecuto. Entonces, lo que hice simplemente fue agregar esto. Fíjense, agregué 3 botones. Los botones, ¿qué tienen? Tienen un layout de flujo. De izquierda a derecha y alineado al centro. Así es como viene por defecto Swing. Fíjense que a medida que hay espacio entre los 4, ¿cuál es el tamaño que toma? Fíjense, el tamaño que toma es el tamaño en que el mínimo se ve. No se puede achicar la ventana más que el mínimo. El máximo sí se puede. De todos los tamaños, si nosotros vemos acá en panel ayuda, el botón 4, todos los tamaños que le pusimos, nos va a costar comparar, pero vamos a poner el botón 3 es de 80 por 40, no, el botón 3 no le dio importancia, al botón 1 no le dio importancia, al único que le dio importancia al botón 4. Fíjense, yo le puedo poner acá tamaño 500, eso es interesante. Y ahora eso estaba explicado también en él. Le pongo tamaño 500 y sigue siendo igual. Siguen siendo igual. ¿Sí? ¿Lo ven? No cambió. Ahora, yo le pongo tamaño 280 al tamaño preferido, que creo que era el tamaño preferido. Y más grande todavía. ¿Sí? El tamaño preferido es el que domina. Entonces, es más, le pongo 280 y le ponemos, si son todos le ponemos 90, y lo vamos a arrancar de vuelta. El botón 4, fíjense. Bien. El contenedor tendrá como el tamaño preferido del contenedor es aquel que hace que todos los componentes quepan en una única línea. El contenedor tendrá como altura el tamaño del componente más alto y como ancho la suma de los anchos preferidos de todos los componentes. Los anchos preferidos, fíjense, si el componente no tiene ancho preferido, toma un ancho por defecto para los botones. Toma un tamaño por defecto para los botones. ¿Cuál es el tamaño por defecto de los botones? El que hace que su texto entre con unos márgenes predefinidos. Por eso estos 3 botones,
por más que yo le puse el tamaño mínimo, el máximo y no sé qué, simplemente toman el tamaño que Swing le asigna para que entre el texto. Y como además tiene un tamaño preferido, si yo quiero que algo tome otro tamaño, tengo que asignarle el tamaño preferido cuando uso el layout, flow layout. Aún usando el tamaño preferido, fíjense, cuando voy cambiando de tamaño, el del tamaño preferido nunca, ninguno se achica en realidad. Ninguno se achica. Lo que sucede acá es que el mínimo ancho es el de un botón. Esa es la información que tenemos. Podemos modificarlo también y podemos pedirle al layout de este componente que, por ejemplo, cuando se arma el panel, this.getLayoutManager, esto tiene un layout por defecto. Entonces le pedimos al JPanel el layout manager y lo casteamos a un flow layout. Layout manager, flow layout. Bien. Y ahora decimos layout manager.set el gap horizontal, lo vamos a poner en 50, es decir, la distancia entre cada botón tiene que ser de 50. Y el alineamiento, set alignment, flow layout, punto, y por defecto están alineados al centro, vamos a alinear los botones a la derecha, que nos queden los botones en la última, en la parte más a la derecha del panel. Entonces fíjense ahora cómo podemos poner más espacio entre los botones y que los botones se vayan al otro lado. Fíjense, el espacio entre los botones es más grande y los botones fueron todos a la derecha. El típico caso de la botonera que yo quiero poner abajo a la derecha, podría funcionar acá. Acá quedó arriba, ya vamos a ver cómo bajarla. Pero bueno, esto es lo que hace el flow layout. Y fíjense que a medida que hay espacio, lo que hace es de izquierda a derecha, arriba a abajo, y automáticamente. Una de las ventajas de los layout managers es esa, que vos podés tener una pantalla así chiquita o así grande y todo se ve. Una de las desventajas es que nunca sabés cómo se van a ver las cosas. Uno a veces se mata pensando, haciendo un buen diseño de UI, y en definitiva lo que termina teniendo es que Java pone las cosas como se le ocurre, ¿no? Así, ahí está, como siempre, estamos sufriendo. Desde hace un tiempo estoy sufriendo problemas con la conexión. Ahí me cambié. Desde hace un tiempo le mandé un mensaje a los proveedores y me dijeron que andaba todo bien. De hecho anda todo bien, pero tengo, sobre todo con Gigaret, tengo esas intermitencias de cortes últimamente más asiduas. Sí, yo no tengo alternativa. Yo vivo acá en las afueras de Santa Fe, en la zona de autopista, y no llega nada, no llega. Lo mejor que tengo es Gigaret, que anda bien. A veces le tiro fast.com y tira 40, 45 megas. Me puse los routers al lado de la computadora, por Dios, bueno, 4G, el 5G, la pared, algo. No, es un problema. Hace varios días tengo esa intermitencia que de golpe se corta. Y creo que a esta hora, que no sé por qué me suena que a esta hora todo le mandan Netflix a full y es más complicado. Bien, bueno, sigo con lo que estaba explicando. Nada, eso, el flow layout nos permite ir organizando los componentes de manera básica. Es el JPanel por defecto tiene el flow layout, y una de las No cosas que estamos no viendo la pantalla, profe. sí, no estoy compartiendo, es verdad. Y una de las cosas más molestas, si se quiere, del flow layout, de todos los distribuidores de componentes, es esta. Por lo menos que yo en mi experiencia he renegado mucho, es esta. Tenés 4 formas de definir los tamaños. Y un distribuidor de layout, por ejemplo, este acá, solo le da bola, por decirlo mal y pronto, a esta forma. No le da importancia a las otras. Entonces, el flow layout, si vos querés que algo tenga una dimensión distinta a la que tiene por sí mismo, por el texto que tenga, solamente
tenés que poner el preferred site. Si no le pones preferred site, el flow layout no lo toma, pero no así otros layouts, no así otros layouts. Fíjate acá, el botón ese que ahora lo mueve, es más ancho ahora, porque toma el tamaño de su contenido. Entonces, hace que el contenido de todos los elementos quepan, o el tamaño preferido. Bien. Nosotros en Swing teníamos dos componentes. El JPanel, que es el contenedor intermedio que nos permite a nosotros agrupar muchos componentes atómicos. Botones, text field, etc. Y el padre de todo, el que maneja todo, es el JFrame, entre otros. Pero decíamos que usábamos el JFrame. El JFrame es el equivalente a la ventana. Cuando yo abro Swing, fíjense, voy a abrir Swing, la ventana que yo tengo acá abajo, o el título este, es un JFrame. Y adentro, lo que vamos cambiando, los paneles. Acá tengo el panel de camiones, acá tengo el panel ese que estaba jugando, de botones. Entonces, el frame es el contenedor de ventana, es la ventana, el JPanel es el contenedor interno, y después están los contenedores atómicos, que son los botones, los text fields, el JTable, si quiere, que es un subcontenedor, que me permiten a mí organizar ese tipo de elementos. Bien. El border layout. Bueno, por defecto los JPanel tienen flow layout. Todo componente que yo tiro dentro del JPanel va a ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con el tamaño mínimo para que se visualice, salvo que yo le setee un tamaño preferido. Esa sería la regla. El JFrame, a su vez, es un contenedor y también tiene un distribuidor de layout. Pero el organizador de layout que tiene es otro, es más sencillo y es más básico, y hasta tiene alguna parte potente, aunque tiene varias restricciones. El del JFrame por defecto, pero lo podemos usar en cualquier componente. Yo les explico solamente el flow layout por defecto es de los JPanel, pero lo podemos usar en cualquiera. Y el border layout por defecto es de los JFrame, pero lo podemos usar en cualquiera, podemos usar un JPanel también. Lo que hace el border layout es distribuir el espacio disponible del contenedor en 5. Norte, sur, este, oeste y centro. Y en cada una de esas secciones, lo que permite es que entre uno y solo un elemento. Entonces, si como en esa imagen del ejemplo, el uno y solo un elemento que uso en cada una de esas secciones es un botón, listo, no puedo poner otra cosa. Ahora, si en el centro, o en el page start, o en el page end, pongo un JPanel, entonces puedo tener un panel que adentro tenga otras cosas. Por ejemplo, podría poner ese panel que teníamos recién, como un botón acá abajo, en el sur, y arriba poner otro JPanel. Entonces fíjense cómo podemos jugar con el border layout. El border layout divide el contenedor en 5 zonas. Esto se llamaba, en las primeras versiones de Java, norte, sur, este, oeste y centro. Pero después lo cambiaron a line end y line start, porque el oeste siempre está a la izquierda y el este siempre está a la derecha, por ejemplo, ¿no? Pero el line start en algunos lenguajes está a la izquierda y en otros lenguajes está a la derecha, entonces la idea es que vos puedas definir que algo está al inicio, independientemente de quién interpreta si el inicio está a la izquierda o a la derecha. Pero son válidas ambas notaciones, norte, sur, este, oeste, si a nosotros nos queda más claro. Lo que pasa es que si lo seteamos a este o a este, no va a switchear si cambia la configuración regional. Bien. El border layout permite agregar componentes, pero tenemos que decirle cada componente en qué posición va. La única información usada es el tamaño preferido, de vuelta. Acá usa el tamaño preferido, de vuelta. Fíjense, de todos los tamaños por ahí, con estos dos administradores de layout, el que importa es el preferido. Y el preferido es aquel que, además de asignar el espacio a cada zona, deja el componente de la zona center con el tamaño preferido. En las regiones superiores e inferiores, al norte y al sur, la altura es la altura preferida del componente y el ancho es el ancho del JPanel. Fíjense, en esta región, yo no importa qué tan ancho
si le digo que esto de ancho tiene que tener 10 píxeles, esto se va a ocupar todo lo que pueda. Y lo único que va a decir, bueno, si vos querés que tenga la altura preferida de 5 píxeles, esto va a tener 5 píxeles y el resto se le deja al centro. Y para las regiones este y oeste es lo mismo, nada más que lo que toma como fijo es, en lugar de la altura, el ancho, y la altura va a ocupar todo lo que tenga libre. Y la región centro va a quedarse con el sobrante. Entonces, fíjense, cuando yo me voy quedando sin espacio, fíjense, de más alto a más bajo, el que va manteniendo el ancho es el este y el oeste, el que va manteniendo el alto es el norte y el sur, y el que se queda con, el que se va adaptando es el central. ¿Sí? Esa es un poco la idea, el que se va adaptando es el central. El central se queda con todo lo que sobra. Si sobra mucho, el más grande, si sobra poquito, el más chico. Esa es la idea. Y el alto del norte es el preferido, el alto del sur es el preferido, el ancho del este y del oeste, o the line start, line end, es el ancho preferido, pero no le da importancia al alto preferido. Y en el centro no le da importancia a nada, todo lo que está ahí va. Y la otra cuestión es que acá entra solo un componente. Entonces, voy a mostrarle, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que el panel, vamos a crear lo siguiente, un border layout. New, border layout igual new border layout. Le podemos poner los gaps que queremos que tenga, horizontal y vertical, vamos a ponerle 20 y 20, así vemos bien clara la separación. Y lo que vamos a decirle al JPanel, this layout manager, set layout manager, el border layout que creamos recién. Entonces el layout manager va a ser el border layout que creamos recién. Y ahí está. El border layout que creamos recién. Y ahora vamos a hacer una combinación. Vamos a crear otro panel, un panel adentro de un panel, JPanel, subpanel, botones, igual new, JPanel, y le vamos a decir al subpanel botones, le vamos a decir subpanel botones.set layout manager s flow layout manager. Y lo vamos a crear acá. Va a ser un new flow layout. Para que lo veamos bien, al subpanel botones, set background color, le vamos a poner un color así bien fuerte, le vamos a poner un blue. Y a los botones ahora lo vamos a agregar en ese panel, entonces nos va a quedar abajo. Bien, agregamos los botones a ese panel, tenemos los botones en ese panel, y ahora lo que vamos a definir, ¿a dónde vamos a poner ese panel? En el sur. Entonces vamos a decir a this, que es el panel, add, y acá le vamos a decir el componente, que es el subpanel botones, lo vamos a agregar en el border layout.page F, que es abajo, en el sur. Podríamos ponerle south también, y funcionaría. Y vamos a agregar this.add new JLabel, vamos a poner una etiqueta, JLabel, etiqueta 1, en el centro. Acá me faltó cerrar el coso. Bien, entonces ahora lo que hicimos es, el panel este, lo que va a tener es una distribución con un border layout con distancia de 20 para arriba y para abajo y para los costados. Y adentro de ese panel, al sur, abajo de todo, vamos a poner la botonera.
Y en el centro vamos a poner una etiqueta cualquiera. Y vamos a ir viendo qué sucede. Vamos a darle Run. Vamos a elegir Ayuda. Y ahora la botonera nos quedó acá abajo. La botonera nos quedó acá abajo y la etiqueta nos queda en el centro. Fíjense que a medida que nos vamos a quedar sin espacio, esto se va organizando solo. Nosotros después vamos a tener que jugar con las restricciones, con un montón de cosas. Incluso le podemos poner, lo voy a cerrar, y acá le podemos poner, si a lo que le da importancia, fíjense lo que dice aquí el texto, la información que usa el tamaño preferido, nosotros le podemos poner que el tamaño preferido del subpanel, podemos decirle que subpanel botones.set preferred size es un new dimension, y vamos a decirle, mira, el tamaño preferido es que esto nunca se achique de, no sé, 400 píxeles de ancho y 200, no, y 100 de alto, por decir. 100 debería estar bien, sí, debería estar bien. Y también a la etiqueta, vamos a, si la creamos así no le podemos poner tamaño, entonces vamos a poner JLabel, etiqueta, igual new etiqueta. Fíjense esto. Creo la etiqueta 2 y creo la etiqueta 3. Y etiqueta 3.set preferred size, new dimension. Vamos a poner un ancho también de 400 y un alto de 300. Ahora fíjense acá lo que voy a hacer. Primero voy a agregar la etiqueta 1. Después voy a agregar la etiqueta 2. Y después voy a agregar obviamente la etiqueta 3. ¿Cuál es la que se va a visualizar? Bueno, si las agrego a las 3 al centro, la que se va a visualizar es la última. Porque este componente solamente admite un único componente en cada región. Ahora lo abrimos y obviamente la que se va a visualizar es la última. Lo que nos podemos preguntar ahora es cómo maneja los tamaños. Bueno, también se va a ir achicando en función de los tamaños. Fíjense, no le dio mucha importancia a los tamaños preferidos. Se achica más allá de los tamaños preferidos. Bien. Sigamos viendo administradores de layout. Estos dos ya combinados nos permiten hacer algo. El grid layout parece potente, pero en realidad es bastante malo. El grid layout nos permite ordenar los botones en una grilla de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en la cantidad de filas y columnas que definimos. Lo que pasa es que va a ir haciendo esto, va a poner uno, otro, y si nos queda un hueco, nos queda un hueco. Como arma una tabla ahí, puede servir por ahí para un formulario en particular, donde pones etiqueta, campo de texto, etiqueta, campo de texto, etiqueta, campo de texto, y no para muchas otras cosas, para un panel chiquito en particular. Y el Grid Back Layout, que es el que yo usé para hacer la interfase este sí es bastante más potente, y si nosotros seteamos bien los tamaños mínimos, los preferidos, cómo queremos que esto se estire y demás, vamos a tener una interfase que va a verse bien en casi cualquier pantalla. Una cosa que nosotros deberíamos hacer, y van a ver que muchas aplicaciones Java lo hacen, es bloquear el minimizado. Entonces, si nosotros bloqueamos el minimizado, ya con eso, no importa. La primera vez que la pantalla se dibuja, o menos siempre se va a dibujar igual, y no vamos a tener la posibilidad de que el usuario la achique así para que no se vea nada. Esa es una buena idea, porque aparte gasta mucho ciclo de CPU en repintado sin sentido el minimizado. Fíjense cómo trabaja el Grid Back Layout. Lo vamos a ver en la slide nomás, de primero a último, después les muestro cómo está hecho. El Grid Back Layout divide el contenedor, divide la pantalla en N grillas. Agarra la pantalla y la divide así, la divide en N grillas. No una, no dos, no tres, no cuatro, N. Las que vos quieras. Filas y N columnas. No es necesario que todas tengan el mismo alto y el mismo ancho. Y no es necesario que un componente solamente ocupe una celda. Un componente puede ocupar 3, puede ocupar la mitad de una celda.
Entonces, esas cosas que yo digo son potentes en este, y el grid layout no permite. El grid layout hace que todos los componentes tengan el mismo ancho, el mismo alto, no puedan ocupar más de una celda, no pueden ocupar menos de una celda. Es decir, no sirve mucho. El grid back layout es uno de los más potentes. Hace que primero que te permite dividir la pantalla como en columnas, digamos, pero las columnas no necesariamente tienen que tener un ancho similar. Tiene alguna de las cosas que, por ahí alguien que, Bruno, dijiste algo de HTML, si lo que está de moda ahora, flow layout, de poder distribuir los valores sobrantes y demás, lo permite. Tiene bastantes cositas que parecidas, me hace acordar a veces a flow layout. No flow layout. Flex, eso quise decir, Flex, me hace acordar Flex. Cada componente puede ocupar una celda entera o solo una parte. Si el componente va a ocupar un tamaño menor que la celda, nosotros podemos decir, por ejemplo, un componente, nosotros vimos la pantalla en columnas y en fila, y lo que se forma es una celda, ¿no? Y las celdas no todas tienen el mismo tamaño. Si el componente va a ir en esta celda, puede ocupar toda la celda, puede ir al principio de la celda, puede ir al final de la celda, puede ir en el medio de la celda, puede ir en la parte inferior de la celda, en la parte superior. Lo podemos anclar donde queremos. Podemos elegir qué hacer con el espacio que sobra. Si queremos que el espacio que sobra lo use un componente, que se estire, lo usen todos los componentes proporcionalmente, no lo usa nadie. Podemos definir a dónde se ancla un componente, y también acá, con respecto a los tamaños, se calcula como la suma de los anchos y altos preferidos de cada componente. Usa los tamaños preferidos. La idea es que ningún componente se muestre menor que el tamaño preferido. O sea que, en general, el tamaño preferido es el aspecto clave para setear las dimensiones en estos contenedores. Fíjense acá un ejemplo con botones, con 5 botones creo, no, con 4 botones, son 5 botones del grid back layout. Divide como lógica, hace una división lógica, porque no es una división clara, sino decir, bueno, mira, poneme un botón en la primera columna y en la primera celda. Poneme un botón en la segunda y poneme un botón en la tercera. Después, en la fila de abajo, poneme un botón que ocupe 3 celdas. Y en la última fila, poneme un botón que ocupe 2 celdas, pero que no ocupe todo el ancho, que ocupe la mitad y que esté anclado en la parte inferior. Entonces, estas rayitas grises que se ven acá son como divisiones lógicas que nosotros podemos ver entre los botones, pero no existen. Nosotros lo vamos armando en nuestro esquema, como para ir viendo cómo organizar los componentes. Y si nosotros vemos, por ejemplo, esto que era una ventanita de chat en algún momento, una cosa así, ¿no? Fíjense, si nosotros lo vemos, esto así no parece nada, y si nosotros vemos la contextualización con el grid back layout, lo que vamos a ver es que en realidad lo que tenemos acá es una tabla que tiene 3 filas y 3 columnas, no todas del mismo ancho. Acá hay una columna, acá hay otra columna, y acá hay una fila, por eso está alineado eso, acá hay una fila, y acá hay una fila. Lo que decimos es, este componente que ocupe 2 filas y 2 columnas, y que se extienda todo. Este componente que ocupe solamente esta celda, y que se ancle arriba, lo mismo y acá estos componentes que ocupen todo, y este campo de texto que se estire por todo. Un poco esas definiciones hacemos con el grid back layout. El grid back layout funciona, y es ahí donde se complica, si nosotros a cada componente, cuando lo agregamos a la pantalla, le definimos las grid back constraints. Las grid back constraints es algo así como definir, bueno, en qué celda X vas a ir, en qué celda Y, cuánto del espacio que sobra en X y en Y te toca a vos, te anclo a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, centrado, la distancia que hay hasta el costado, y un montón de atributos. Si vamos al ejemplo puntual, y les voy a mostrar en esta pantalla. En esta pantalla, lo que hice, si ustedes se miran, se fijan, no voy a tratar de explicarlo y después lo vemos, cómo lo hice con grid back constraint, pero acá podemos inferir que con el esquema que yo les decía, hay una columna acá, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas, 8 columnas, 9 columnas, 10 columnas.
una fila, 2 filas ahí donde entran los botones, y 3 filas acá donde entra esto. Ese es el esquema. Si lo miran así, es el esquema. Ay, me falta la fila de arriba todo. O sea, si lo miran así, ese es el esquema que está. ¿Cómo se visualiza ese esquema en el código fuente? Vamos a visualizarlo aquí. En el panel de camiones. Fíjense, panel camiones es un JPanel, como hicimos recién, el mismo ejemplo que hicimos recién de agregar botones, nada más que ahora vamos a agregar otros componentes. El label del título, el label de la patente y el text field para que el usuario ingrese los datos de la patente, el label del modelo, de la marca, de la fecha, etcétera, etcétera. Bien, armamos el panel, que es lo que hicimos hoy con el otro ejemplo. Ahí le puse un color de fondo al panel. Le dije que va a usar el grid back layout, que es lo que estamos viendo ahora, y creo una instancia de grid back constraint. Y las constraint, cada vez que agrego al panel this, que es el panel, .add, un componente, le digo bajo qué restricciones agregan. Al decirle bajo qué restricciones agregan, le estoy diciendo al layout manager que cuando agregue ese componente tenga en cuenta los valores que yo seteé acá. Por ejemplo, fíjense, grid X y grid Y. Le dije que use la primera fila y la primera columna. 0, 0. Empiezan a contar en 0, 0. Es como una matriz donde empieza a contar en 0, 0. Y le dije, ahora lo voy a explicar en las slides, que el ancho sea de 11 celdas. Grid width 11 le estoy diciendo, mira, esto tiene que ir por 11 celdas. Y así se setean los valores. Así se setean los valores. Entonces, de esa manera, las constraints me permiten a mí definir qué hago con cada componente. Las grid X y grid Y definen, ¿no?, el componente que agrego, en qué celda va. Después, si agrego un segundo componente, fíjense, cuando agrego el label de patente, el título va en la 00 y ocupa 11. Vamos a la pantalla. El título va en la 00 y ocupa todo. El label de patente va en la fila 1, columna 0. Y ahí vamos a ver cómo hago, entonces. Digo, fila, grid X es columna, columna 0, fila 1, agrego la patente. Y tiene que ocupar una y solo una columna. Fila 1, columna 1, agregó el text field de patente. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, y así llego hasta la 9. Bueno, y así voy manejando todo. Después, en la fila 2, columna 8, agrego el botón guardar. Fila 2, columna 8, agrego el botón guardar. Fíjense, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Por eso el botón guardar está ahí. No es el mejor diseño esto. Algo que pueden hacer es combinar los botones con un panel que sea flow layout para que se acomoden para allá. Los paneles se pueden combinar. No está bueno tener anidados muchísimos paneles, pero que un panel tenga anidado, o sea, que un JFrame tenga un panel y que un panel tenga anidado 1 o 2 paneles más, no es tan grave, digamos. Si empezamos a tener muchos paneles anidados, la aplicación se va a volver lenta porque hay que repintar mucho y distribuir muchos componentes. Pero por ahí con 2 o 3 paneles anidados podemos lograr el efecto buscado. Bien, public double, weight X y weight Y definen el peso. Ese es re interesante, porque con weight X y weight Y yo puedo determinar cuánto del espacio sobrante va a usar el componente en cuestión. Fíjense en esta imagen, si todos los componentes tienen el peso 0,0, el espacio sobrante no lo usa nadie. Todo el espacio que me sobró acá al costado, y a este costado, y arriba y abajo no lo usa nadie. Si este tiene el peso 0,1, le estoy diciendo, mira, de cada 100 píxeles que sobraron acá, 10 dale a este, y el resto a nadie. Bueno, volvé a ser a este. Si hubiese 2 con 0,1, le estoy diciendo, de cada 100 píxeles que hay acá, dale 50 a este y 50 a este. Y lo mismo con el vertical. Fíjense en el ejemplo, lo voy a ejecutar de vuelta el de la tabla. Nosotros, ¿dónde tenemos espacio de sobra? Acá y acá.
¿por qué no hacemos que la tabla se estire, por ejemplo? Vamos a hacer que la tabla se estire en todo el ancho. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, a nivel de la tabla, decir acá, cuando yo agregué la tabla, esperen que vengo, acá agrego la tabla, weight y weight x, constraint.weight en x igual 2, por ejemplo. Entonces que se estire todo lo que pueda estirarse. Grid width 11, grid y 0. Tendría que ver un poquito porque el scroll pane este no me está tomando. Bien, eso. Ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, vamos al botón cancelar. Vamos a hacerlo al botón cancelar para que en X se quede con todo el ancho en X. Todo lo que sobra en X se lo va a tomar el botón cancelar. ¿Mm? Y después el botón cancelar, weight X le ponemos en 0. Vamos a ejecutar la aplicación de vuelta. Cuando hacemos el camión, ahí está, el botón cancelar, está bien. El botón cancelar ocupa todo, pero lo que ocupa todo es esa celda, no el componente. Lo que me estaría faltando es decirle al componente, constraint, punto, que ahora lo vamos a ver, fill, igual grid. ¿Cómo quiero que rellene la celda? Both. Le pongo both, entonces, por ejemplo, le estoy poniendo lo siguiente. Mira, ahí la tabla ocupó todo, ¿se entiende? ¿Qué hice ahí? Ahí lo explicamos aquí, con el fill. Fill hace justamente esto. Fill determina cómo se expande el componente a lo largo. Fíjense, cuando yo le doy el tamaño a la celda, no al componente. Entonces el componente tiene un tamaño preferido y va a dibujarse con su tamaño preferido. Pero la celda va a ocupar todo un tamaño en pantalla. Si yo al componente le digo que se expanda a lo ancho, el componente va a usar todo el ancho de la celda. Entonces, acá hay una diferencia entre el tamaño de la celda y el tamaño del componente. Entonces, fíjense cómo en esta pantalla yo logré que el componente se expanda a lo ancho del tamaño de la celda con el fill both. Yo podría haber hecho un fill, fíjense, me voy abriendo la aplicación muchas veces y se va cerrando. A ver. Lo voy a ir cerrando, pues se me va a colgar a mí la máquina y clear. Vamos a hacer lo siguiente, en vez de pod, vamos a estirarlo solamente horizontal. Si yo lo estiro horizontal, vamos a ver que la tabla ahora, esa tabla de camiones, no tomó todo el alto, tiene todavía un poco de alto abajo y arriba para tomar, ¿sí? No tomó todo el alto, tomó todo el ancho. Entonces yo con eso esto ya va tomando otra forma, ya va tomando otra forma la pantalla. Bien, entonces, el fill es el atributo del constraint que permite definir cuánto de la pantalla yo tomo, cuánto del espacio que me queda en la celda voy a tomar. Voy a tomar todo el ancho, voy a tomar todo el alto, o voy a tomar completo, o no voy a tomar nada y dejo estos bordes. Y después el otro que nos va a ayudar a terminar de hacer esto, ¿cómo hago yo para que no me quede tamaños o espacio arriba o espacio abajo? Yo quiero usar todo el ancho, pero quiero que esté alineado a la parte superior o a la inferior. Bueno, tengo las anclas. Con las anclas, get back constraint anchor, yo defino si el componente
aunque no ocupe toda la celda, en ancho, en alto, va a estar en el centro, que es la situación por defecto, por defecto el componente siempre se dibuja acá, o si va a estar en alguna ancla. Por ejemplo, la tabla, nosotros vamos a decirle que ocupe todo el ancho y que además se alinee al norte o a la parte superior. Voy a volver a la aplicación y lo que queremos es que este espacio desaparezca y la tabla suba. Que la tabla suba. Entonces, para que la tabla suba, lo que vamos a hacer, voy a cerrar la aplicación y vamos a decir que el ancla de la tabla, fíjense esto acá lo que agrega es el scroll pane que tiene la tabla, el ancla de la tabla va a ser a la parte norte, constraint.anchor igual grid back constraint north, por ejemplo. O si se quiere, north, northeast, northwest, en este caso es lo mismo porque la tabla ocupa todo el ancho. Así que la alineamos, le anclamos al norte, entonces fíjense ahora, cuando vengo, ahora la tabla está pegada al formulario. Lo que nos queda ahora también, si queremos ver, para ver este ejemplo, es el botón cancelar está en el centro, pero se llevó todo este espacio. Por ejemplo, vamos a tratar de traer al botón cancelar un poquito más acá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que ¿Por qué? No sé, porque se me ocurrió, no me gusta, pero no importa, vamos a llevarlo un poquito más ahí para que quede al lado del guardar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, donde está el botón cancelar, le vamos a dar una alineación, un ancla, digamos, al botón cancelar que le pusimos acá, le vamos a dar un ancla a el este, constraints.anchor igual grid back constraint line start, creo que es, line start. Ahí está. Line start es donde empieza la línea, entonces lo llevamos al botón cancelar, por ejemplo, para mostrar nomás un ejemplo, ¿no? Ahí un poquito más, fíjense, el botón cancelar ahora quedó ahí un poquito más corrido. Bueno, nosotros también podemos setearle los insets, que vendrían a ser el gap o el espacio que puede haber entre cada uno de los componentes. Podemos, por ejemplo, el constraints puede tener constraints.margin, acá tenemos inset y iPad. Por ejemplo, le podemos poner el padding, cuánto espacio agregar entre el componente y el borde, y el inset es cuánto espacio agregarle hacia afuera. Eso también está en la slide, lo explico un poquito, pero básicamente lo que nos permite con los insets es como setearle un espacio alrededor del componente para que no quede tan pegado. Y el iPad X y iPad Y especifica un espacio interno entre el componente y el borde de la celda. Entonces, por ejemplo, si yo miro acá cómo quedó el botón cancelar, lo que yo sé es que el botón cancelar se puede mover un poco, porque la celda tiene todo este espacio todavía. Entonces yo podría ponerle un iPad en X, para que tenga un padding de 10 píxeles y no quede tan pegado. Y vamos a hacer eso, vamos a poner un iPad en X, así el botón cancelar no me queda tan pegado. Y con eso vamos a terminar el ejemplo. Constraint iPad en X, y vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle 20, así queda más claro que tiene un padding. Le ponemos 20, y cuando ejecutamos, vamos a esa pantalla, y ni se notó. Vamos a poner un inset, new inset, al top 0, al left 50, al bottom 0 y al right 5. Y después le vamos a poner un inset por defecto. Fíjense, ahí el inset me hace el espacio y ahí no quedaron tan pegados. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué es esto?
¿Por qué se me corrió ahí? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo le seteé un inset de 5, quedó seteado para el grid back constraint, y cada componente que yo después agregue va a seguir con ese inset de 5. Entonces, lo que yo tengo que hacer, a continuación de setear el inset S, volver con un inset de 0. ¿Por qué? Porque si no, todos van a tomar ese inset. Vuelvo y como que lo reseteo con un inset de 0 y ahora todos van a seguir tomando el inset en cuestión. Esto guardar, lo guardo. Y ahora fíjense, la tabla va a volver a ocupar todo. Si nosotros nos ingeniamos un poco con este layout, podemos hacer casi todo y podemos lograr que la pantalla se vea bien independientemente de la resolución del cliente. Obviamente que necesitamos una resolución mínima que yo, por ejemplo como esta, ¿no? Pero a partir de este tamaño, si cambia de esta pantalla a esta pantalla, no va a haber mucha diferencia si nosotros lo definimos bien al esquema. Y esa es una virtud que tiene Java, o esta parte de las administraciones de layout. No me tengo que ocupar de resolver a cada parte ese elemento. Bueno, fíjense acá, yo agregué todo, pero por ejemplo, no hice que, fíjense en este ejemplo, armé todo, y está todo, como habíamos dicho, en 3 columnas. Después mírenlo al ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Me está sobrando espacio acá, acá, acá y acá. ¿Por qué? No le dije a ninguna celda que ocupe todo el área que sobra. ¿Cuál es la que yo quiero que ocupe? Yo quiero que la del área de texto sea la que ocupa, así que quiero decir, vos ocupate todo lo que sobra para arriba y lo que sobra para abajo, ocupalo. Obviamente voy a terminar bajando a esta y voy a terminar bajando a esta. Y después, si yo hago eso, lo que va a suceder es que va a quedar todo más grande, pero este no se va a expandir. Yo después tengo que hacer que este se expanda en ambos sentidos, en ancho y en alto. Pero bueno, ahí de a poquito se va armando el componente. Y ahora ya nos quedó el componente ahí armado. Lo que está faltando acá es decirle al componente que se expanda. Este se tiene que expandir. El fill tendría que ser en ambos sentidos, y el fill horizontal. Y después, bueno, acá, por ejemplo, este botón lo anclamos más arriba, o lo podríamos anclar más abajo, podemos ir haciendo lo que queremos, pero de esta manera nosotros podemos armar unas buenas interfaces de formularios en Java, con independencia de la pantalla del cliente. Y si queremos, si no me quieren hacer caso y quieren hacer esto, les recomiendo que no lo hagan, pero tranquilamente puede decir, mira, este panel no va a tener layout manager, y yo le voy a decir a cada elemento cuál es el tamaño mínimo, cuál es el máximo, cuál es la ubicación en X, cuál es la ubicación en Y, y después vas a renegar porque en un montón de situaciones eso termina sin funcionar. Para terminar, lo que quiero mostrar simplemente es, más allá de las slides, por empezar, para usar tablas, usar paneles, usar casi, les diría que cualquier otra cosa, los tutoriales de Oracle de Swing están muy buenos. El de JTable tiene muchísimas cosas, y es uno les recomiendo. Y bueno, después acá hay algunos otros, pero fundamentalmente el de JTable en el caso de ustedes. Y por ahí, bueno, Using Swing Components también. Y bueno, hay un montón de cosas para ir viendo. Bueno, acá tienen cómo usar, fíjense, todos los componentes visuales, cómo se usan los sliders. Los sliders, ¿cuáles son esos cositos que se mueven de izquierda a derecha para poner, bueno, cómo uso los split panes. Los split panes que son como paneles que se dividen en dos. Tengo una lista y una imagen, ¿no? ¿Cómo uso casi cualquier cosa? Tienen acá también información. Yo esto se los voy a dejar como ejemplo. Pero hay una parte que va más allá de los tutoriales, es, ok, ¿cómo organizo la aplicación de punta a punta? Es lo que hablábamos al principio, y ahora que más o menos vieron la aplicación, les quiero dejar un pequeño ejemplo. Se los voy a dejar esto, lo voy a subir, pero quería explicarlo más que nada. Bien, la aplicación Java tiene una ventana. Nosotros la ventana la definimos en el JFrame. Y en el método main, lo que hacemos, lo habíamos visto en la preclase,
es lanzar ese JFrame, armar el JFrame, ¿eh? Y lanzarlo. En el armado, entre otras cosas, lo que hacemos es armar el menú y decir ante cada opción de menú cuál es el evento que nosotros vamos a tomar. Hasta aquí lo que yo hice es, armé un menú, una barra de menú, y en la barra de menú armé el menú archivo, el menú entidades y el menú ayuda, que son las tres opciones principales, vendrían a ser las opciones que vemos ahí, ¿no? Y abajo de cada una de ellas les agregué ítem de menú, que vendría a ser todo esto que se despliegan acá. A cada uno le agregué uno. El evento para el botón salir es llamar al método exit de la clase system, que como se les parecerá, lo que hace justamente termina la ejecución. El evento del menú camión es poner como panel contenedor el panel de camiones. Entonces, lo que hablábamos al principio del JFrame, tenemos una llamada al panel de camiones. Al panel de camiones. Seteo el panel de camiones y lo hago que Java lo administre, lo repinte. ¿Qué hace el panel de camiones? Bueno, el panel de camiones también lo habíamos visto, lo acabamos de ver recién. En un border layout agrega todos estos componentes. Así que no hay mucho para manejar. Dentro de estos componentes hay uno en particular que me interesa comentar, que es el camión controller, que vendría a ser algo así como un XXX controller. Algo así como, bueno, la interfase actual es la interfase de proyecto, entonces tengo el proyecto controller. ¿Qué es lo que hace el controller? El controller es el que hace el nexo, el que controla, digamos, hay un patrón, esto no aplico tal cual el patrón Model View Controller, MVC, pero de alguna manera lo que busca es separar conceptos. Lo que buscamos es separar, por un lado, cómo visualizamos la información, y del otro lado, cómo la procesamos. Entonces, el paquete GUI lo que hace es pensar todo lo que es visualización de información. Y cuando hay un evento, el evento lo recibe el paquete controller. El paquete controller, en este caso el camión controller. El camión controller es una clase que, fíjense, cuando hay un evento, ¿qué evento tenemos acá? El evento guardar. Cuando yo voy a guardar, ¿qué hago? Cuando voy a guardar, leo toda la información que cargó el usuario en los text fields, en modo texto, y trato de crear un objeto de qué tipo, una instancia de camión. Porque hasta acá lo que estamos viendo es texto suelto, no estamos viendo nunca el camión. ¿Dónde entra el camión a jugar? Bueno, lo que tenemos que hacer, nosotros en la pantalla nos centramos en mostrar elementos para capturar información que ingresa el usuario. No tengo que darle la responsabilidad al mismo componente visual de transformar, puedo hacerlo, pero no sería positivo de que sea el componente visual el encargado de transformar los datos visuales a datos del modelo. Para eso tenemos el controlador. El controlador va a recibir, por ejemplo, cuando yo presiono el botón guardar, el controlador dice, che, el usuario presionó el botón guardar. ¿Y cómo hace el controlador? Bueno, volvamos un poquito arriba, y en el constructor, el controlador recibe una instancia del panel. Esta es una forma que yo tuve de implementarlo, no es la única, hay un montón. Si buscan Model View Controller van a encontrar. Esta es una sencilla, porque mantiene todo bastante unidireccional. Cuando hay un evento del usuario, vamos al controlador, del controlador al servicio, del servicio a la base de datos, y volvemos, y lo manejamos de manera sencilla. Entonces, yo automáticamente vinculo un elemento en la interfase gráfica con un controller. Entonces están vinculados. Este se encarga de mostrar la pantallita y este se encarga de procesar los datos. Pero los dos trabajan sobre el ingreso de usuario. Este desde el punto de vista visual, este desde el punto de vista de los datos. Si los datos son válidos, este es el controller, este es la vista. Si los datos de la vista los recibe el controller y los datos son válidos, el controller crea una instancia de que del modelo. En el caso de esto, que sería el camión. Crea una instancia del camión y la guarda en la base de datos, o la busca en la base de datos para que la vista muestre los datos del camión, porque esa es la otra. Si yo tengo los camiones en la base de datos, lo tengo que mostrar en la vista. Entonces, el controller es el encargado de darle información del modelo a la vista, por un lado, y tomar la información de la vista y convertirlo en las clases del modelo, en el camión. Por eso hablamos del Model View Controller y de la clara separación de responsabilidades. Todo lo que es panel, todo lo que es el paquete GUI,
Graphic User Interface, en general no tiene que tener casi nada del concepto del dominio del problema. De hecho, ustedes verán acá que, si yo no me equivoco, en esta clase no uso el camión. Fíjense que no uso el camión. Son todos componentes de swing y el controller. Una cosa para lograr no usar el camión, lo que hice, todas estas cosas tienen sus getter y setter. Tienen sus getter y setter. Todos los elementos visuales tienen sus getter y setter, o por lo menos los que yo no voy a necesitar. ¿Qué pasa cuando yo le digo al botón guardar, guardar? El botón guardar le dice al controller, quiere guardar. Vamos a ver qué hace el controller. El controller actualiza el modelo. ¿Qué quiere decir actualizar el modelo? Llamar al método actualizar el modelo, ¿qué es? Del panel le pide el text field de patente y dice, si no es nulo, entonces a un camión le setea como patente lo que yo ingresé como patente. C es una variable de tipo camión, que es el camión, el modelo del dominio del problema. Fíjense, el camión es la clase camión. ID, patente, marca, modelo, ¿se entiende? Entonces, el controller es el que dice, hubo un evento. ¿Cuál es el evento? El evento es guardar. Si hay que guardar, primero tenemos que ver si los datos que cargó el usuario en la interfase gráfica son correctos. Si son correctos, los seteamos en el modelo, que es el camión, y si son incorrectos, lanzamos una excepción. Fíjense acá lanza una excepción personalizada. La patente es obligatoria, por lo tanto, si la patente es nula, lanzo una excepción. Cargo la patente, el modelo, la marca y los kilómetros. Fíjense que los kilómetros, acá tengo un problema. Los text field son todos de tipo texto y el kilómetro de tipo integer. O sea que te va a hacer el parse int o el value of para transformar el texto en entero. Y eso puede lanzar una excepción numérica. Si hubo una excepción numérica, entonces tengo que mandarle al usuario que el mensaje del kilómetro es obligatorio. Entonces, este método se ejecuta. Si no hubo ninguna excepción, ¿qué va a hacer? Le va a llamar al método de servicio y se crea un camión con estos datos. Y el método de servicio está en la clase service, y el método de servicio que está en la clase service recibe un camión y lo guarda en la base de datos. Acá, por ejemplo, yo les digo, la regla de negocio dice que no puede haber 3 camiones de la misma marca, más de 3 camiones de la misma marca. Entonces, lo que tenía que hacer es, if, buscar, no sé, tendría que hacer lo siguiente. Algo así, lo voy a escribir acá en el código, pero fíjense, la capa de servicio es la que chequea reglas de negocio. Dado, punto. Buscar camiones en la base de datos, ¿no? Por marca, y paso c.getMarca. Y esto me devuelve una lista de camión, por ejemplo, no sé, C1, ¿sí? Estoy divagando. Y ahora digo C1.size menor que 3, entonces, if C1 size menor que 3, entonces sí se puede guardar. Si no, lanzo una excepción que no se cumple con esa regla de negocio y busco un camión de otra marca. Las reglas de negocio son justamente eso, son a diferencia, o sea, lo que quiero mostrarles es que el controller chequea que los datos cumplan, que el valor tiene que estar entre 0 y 100, el valor no tiene que ser nulo, tiene que ser una fecha en formato tal, todas esas cuestiones de formato. Las reglas de negocio lo que verifican son las relaciones, las cardinalidades, que puede estar relacionado con qué, que vos para tener una materia aprobada tenés que tener la correlativa aprobada, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Todas esas reglas de negocio van en la capa de servicio. A veces la capa de servicio es tan trivial como esto. Y vos decís, es pura burocracia, le metí una clase más que lo único que hace es recibir un argumento y pasárselo a la que sigue. Muchas veces te queda la duda de decir, ¿para qué hago la clase de servicio? Cuando el sistema está vivo, el sistema va creciendo, no va a faltar la oportunidad que el usuario te diga, che, no puede haber 3 camiones de la misma marca, metele esa regla. Entonces, en lugar de ir y meterla en el controlador, en la vista, en cualquier lado, ya tenés la capa de servicio pensada para eso. Aunque la capa de servicio no tenga demasiadas reglas, aunque no tenga reglas, siempre hay que tenerla porque las reglas van a ir surgiendo a medida que conocemos el negocio. Entonces, la capa de servicio recibe la información y lo que hace es valida y después finalmente el objetivo generalmente es que esas
informaciones que ingresó el usuario, nosotros las persistimos en un almacenamiento persistente que sea un archivo o una base de datos relacional, como vamos en este caso. Y para encargarse de conectarse a la base de datos y mandar los datos a la base de datos, también, ¿no? A poner que en el mismo botón hacer un insert into, porque el código va a quedar demasiado acoplado, hay que separarlo, tiene que ser, cada uno tiene que ser responsable de su parte. Y entonces acá creo un método que se llama save or update, que básicamente si recibís un camión y lo querés guardar, pueden pasar dos cosas. Lo querés guardar porque le cambiaste algún dato, entonces un update, el camión ya tenía un ID, así que vas a hacer un update, o no existe el camión, el ID viene vacío y vos lo que querés es insertarlo. Entonces fíjense el método save or update, está en la clase camión DAO, MySQL, porque va contra un MySQL, y que hace, recibe un camión y ahí obtiene una conexión de la base de datos y crea una sentencia prepare statement. Si el camión que recibe tiene un ID que no es nulo y es mayor que 0, entonces lo que tiene que hacer es actualizar los datos. Y entonces va a ejecutar este update, que es actualizar la tabla camión, setear la patente con el dato que viene de patente, la marca, el modelo, kilómetro, donde el ID de camión de una fila de esta tabla es igual a el ID de camión del que vino como argumento acá. Seteo los argumentos y hago el update. Si no vino el ID, entonces me está pidiendo que cree un camión nuevo. Y hago directamente el insert. Ejecuto y se terminó. Y la otra alternativa que puede tener esta capa es que yo quiera buscar todos los camiones, que es la forma en que la tabla lo muestra. Buscar todos los camiones es crear una lista de camiones y ejecutar un select ID, patente, marca, modelo, kilómetro, from camión. Obviamente a partir de acá hacemos el select y después, mientras hay resultados, buscamos los datos de esa consulta y lo agregamos a la lista de camiones y al final retornamos la lista de camiones. ¿Quién es el encargado de buscar la lista de camiones? De vuelta, la capa de servicio me pide buscar la lista de camiones. ¿Para qué la capa de servicio? Por ejemplo, yo mañana te digo, la lista de camiones solamente lo puede consultar los usuarios que tienen privilegio X. Entonces yo digo, if usuario logueado tiene privilegio, ¿tac? Entonces sí lo dejo consultar. Entonces muchas veces es así. O te digo, mira, los datos en la base de datos se guardan así, pero cuando se le muestran al usuario hay que transformar este dato y calcular este otro. Entonces, antes de retornar, haces la transformación en la capa de servicio. La capa de servicio tiene esa idea. La capa de servicio, ¿a quién le retorna? Al controlador. El controlador, ¿cuándo le pide los datos? Por ejemplo, si tuviese un botón buscar, el botón buscar tendría que hacer la búsqueda, ir, buscar los datos en la base de datos y traerlo. Acá yo lo hice muy naif, pero tiene el mismo efecto. Cada vez que se crea un camión, borro la lista de camiones que tengo y vuelvo a agregar todos los camiones. Esto es así para que la tabla del JTable se actualice. Si no, el JTable lo tengo que destruir y volver a crear. De esta manera se actualiza automáticamente. Y bueno, así funciona básicamente el concepto este, o la división de componentes. Yo esto lo dejo un poquito más prolijo a nivel de interfase gráfica nomás, que me falta para que a ustedes les quede un buen ejemplo, y lo comiteo y lo subo. Y nada, es un poco, quería mostrarles solamente eso, porque me parece que, y lo voy a dejar grabado, porque cuando empiecen a jugar con interfase gráfica, me van a esquivar todos